Estado de México. Como ustedes ven, datos importantes en la epidemiología es que afectan a un gran porcentaje de la población, ¿no? Inicialmente dicen un 20%, ¿no? Un 20%, y luego nos dicen un 35%. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, en este grupo de nosotros, que somos en este momento 10 personas, uno de nosotros, por lo menos, o dos, debe tener alguna forma ya de trastorno de síndrome de intestino irritable, ¿ya? Este síndrome va de pocos síntomas a muchos síntomas muy incómodos, pero en cualquiera de los casos sí mortifica a la persona que lo padece porque la limita en el trabajo, tiene que estar seguro de que haya un baño más o menos cercano, pero que no esté tan cercano que no la vaya o lo vaya a incomodar con sus compañeros de trabajo. En fin, entonces resulta a las finales ser limitante. Y eso no es una vez, sino es todos los días de su vida, ¿no? Los criterios diagnósticos, como ustedes ven, acá están los criterios de Roma 3. Estos son con los que se trabaja actualmente y hay síntomas importantes. Por ejemplo, ahí mencionan los 4 síntomas importantes. Pero antes de ir por los 4, la parte inicial donde dice dolor abdominal o sensación no placentera en el abdomen, que ocurre al menos 3 veces al mes en los 3 meses anteriores. Quiere decir que cuando llegue el paciente ya tiene que haber tenido esta sensación de dolor abdominal por lo menos unas 3 veces durante estos 3 meses anteriores. Si viene porque recién le ha comenzado una semana o dos, pues ya como que los vamos quitando de esta posibilidad. Y los otros 4 síntomas que son los más relevantes, que son los más comunes, estudiados en todos estos grupos de pacientes, un gran grupo de control, son la mejoría del dolor con la defecación, el inicio del dolor se relaciona con el cambio de frecuencia. La frecuencia evacuatoria es personalísima. Una persona puede ser normalmente que evacúa una vez al día, otra que tal vez una vez cada 2 o 3 días, otra que a lo mejor evacúa 2 veces al día. La persona sabe cuántas veces va al baño durante el día, sabe su ritmo evacuatorio. Entonces, por lo tanto, se va a dar cuenta, si una persona evacúa una vez al día y de pronto empieza a evacuar 2, 3 veces, pues ya es un síntoma. Eh, el inicio del dolor también se vincula con el cambio en la consistencia de las evacuaciones. Así como cada uno sabe su ritmo evacuatorio, también sabe cuál es la consistencia de sus evacuaciones. Sabe si mancha siempre el baño, porque las heces son muy blandas. Sabe si sus heces son muy duras, como bolitas, como pelotitas. Sabe si sus heces son demasiadas líquidas, ¿no? Lo común es o que sean normales o un poquito duras o un poquito blandas que manche el baño, ¿no? Los líquidos ya eso es generalmente patológico. Entonces, la persona se va a dar cuenta que ha cambiado esta consistencia con el inicio del dolor. Dice también, los síntomas deben empezar por lo menos 6 meses antes, en el criterio de Roma. O sea, eh, cuando cuando la persona va al consultorio, lo primero para aplicarle estos criterios de Roma es mínimo 3 meses antes haber tenido esa sensación de dolor 3 veces. Pero cuando ya aplico los criterios de Roma, si tiene 6 meses antes del diagnóstico, ya es un criterio aceptado, ¿no? Como acá dicen, deben tener por lo menos, ¿dónde está? Bueno, debe tener más o menos 2 de estos 4 criterios para ya pensar que está teniendo un problema de síndrome de intestino irritable. Luego la fisiopatología, obviamente, si se altera mi ritmo evacuatorio, va a tener menos tiempo de tránsito, por lo tanto va a tener menos posibilidad de absorber los líquidos para formar, ya ustedes eso lo han visto en el seminario, para formar las heces. Por eso es que cambia
la consistencia de la evacuación, ¿no? Y en los trastornos de la fisiopatología tiene varios enfoques. Tiene enfoques que tienen que ver con una hipersensibilidad visceral, tienen factores psicológicos, factores inflamatorios, incluso factores que tienen que ver con la microbiota, ¿no? Aquí están, por ejemplo, ahí ven la hipersensibilidad visceral por el eje cerebro-intestinal. Recuerden, no solamente necesitamos el peso Auerbach y Meissner, sino también la parte simpática y la parte parasimpática. Alteraciones de la flora intestinal, como ven ahí, eh, tienen que ver con la microbiota intestinal. Eso se puede dar porque consumimos muchos antibióticos, porque no consumimos muchas verduras. Acuérdense de la exposición de Flores, me parece que fue, en donde decía que ciertos nutrientes podrían facilitar o ayudar a tener una mejor microbiota intestinal. Factores psicológicos son muy importantes. Eh, Algunos piensan que el origen de esta patología es una fuerte impresión psicológica o incluso problemas psicológicos durante la infancia, ¿no? Tanto es así que cuando hablan de la parte genética, que creo que está más adelante, refieren que generalmente padres que tienen este síndrome, sus hijos pueden también tener el síndrome, pero no por una herencia genética, sino por un factor conductual, ¿no? Conductual que se vive, esa atmósfera que se vive dentro del hogar, que facilita que pueda haber mucho estrés y que se pueda desencadenar a esta patología. El cuadro clínico, bueno, ya lo saben, aumento de frecuencia defecatoria. Este cuadro, esta escala de Bristol, es para que entiendan las diferentes formas y consistencias de las heces. Estas son muy importantes, ya lo van a ver cuando hagan fisiopatología, pero es importante que ya tengan un avance para que entiendan este caso clínico, ¿no? Cómo es que las heces van cambiando de forma y de consistencia. La evaluación diagnóstica, es importante tomar en cuenta este tema porque los pacientes suelen acudir a varios médicos. Al no detectar el síndrome de intestino irritable como tal, pueden confundirlo con simplemente una infección bacteriana o pueden confundirlo con un problema psicológico netamente o de gastritis, en fin, le empiezan a dar tratamientos que no resuelven o que resuelven por algunos días y después siguen en lo mismo. Entonces, el paciente se torna desconfiado y empieza a acudir a uno y otro médico. Y eso también aumenta su estrés, empeorando la enfermedad. El tratamiento, por eso les decía, ven, en el tratamiento es básico la relación médico-paciente. Hay que escucharla, hay que escucharlo, hay que entender su problema. Si se llega al diagnóstico o a la presunción diagnóstica, este, hay que entender que la parte psicológica es muy importante. Entonces, y también cuando el médico piensa en esta posibilidad de patología, tiene que explicarle desde el inicio al paciente que no hay un solo tratamiento, ¿no? Que no es que le va a dar una pastilla y con eso es y se acaba su problema, ¿no? Que el tratamiento es múltiple, que tiene connotancias psicológicas, que tiene también connotancias de su microbiota y connotancias probablemente también de una inflamación orgánica en su sistema intestinal, ¿no? Entonces, la relación médico-paciente en esta patología es muy importante. La dieta. Es tomar atención en qué tipo de dieta consume y también sugerirle los alimentos que vayan a fortalecer su microbiota. A propósito de la dieta, esta patología se confunde mucho con la intolerancia al gluten. Terminan haciéndoles dietas de gluten y que son un tormento, sobre todo para nosotros los latinos, y, y aún con esa mortificación y todo, el paciente no va a mejorar porque no se trata de una enfermedad de intolerancia al gluten, ¿de acuerdo? La fibra, que es parte de la dieta,
Luego, medicamentos, hay varios, hay antiespasmódicos que sirven más que nada para evitar ese dolor que es por el aumento del peristaltismo para producir la evacuación. También es solamente un sintomático, es momentáneo, no es que eso la va a curar. Los antidiarreicos, obviamente, si yo hago que evito que la materia fecal avance rápidamente, pues entonces le voy a cambiar de consistencia. Y aunado de los antiespasmódicos puede ser parte de mi tratamiento, pero no va a ser ya la solución total al problema del paciente. Los laxantes son un tanto peligrosos, hay que tenerlos con mucho cuidado porque más bien nos puede llevar a una deshidratación o a un problema mayor. Igual el tegaceros que va por la misma línea, ¿no? An- eh, Antidepresivos. También es mejor en estos casos una terapia conductual más que antidepresivos, salvo que al derivarlo a un psiquiatra, no por el hecho de pensar, y eso lo tiene que tener bien claro el paciente, lo estoy derivando al psiquiatra, no porque él va a solucionar su problema, no estoy diciendo de que esto lo está inventando usted, sino que es parte del tratamiento. Necesito esa ayuda del psiquiatra que verá si será conductual o verá si necesita antidepresivos o algún tipo de medicación según su evaluación, pero necesita el médico esa parte de tratamiento para aunarla al tratamiento que se le va a dar, que puede ser antiespasmódicos, antidiarreicos o antibióticos, como vamos a ver acá. Acá vemos el tema de los antibióticos, ¿no? Y ahí hablan de antibióticos que tengan que ver con la flora intestinal, que cuando se produce una disbiosis ya no estamos hablando solamente de un problema de microbiota, sino ya de una patología. La disbiosis ya viene a ser una patología, que es el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, en ese caso sí hay que mejorarlo con un antibiótico que no se absorba en el tubo digestivo. Y ese antibiótico generalmente es la rifaximina, que es mejor que otros porque va a pasar directamente a la zona que queremos mejorar, que es el colon, ¿no? Y ahí está la dosis. Los probióticos es para fortalecer mi flora. La psicoterapia ya hemos hablado junto con el tema, y las terapias de relajación junto con el tema del psiquiatra, aunque él puede llevarlo, estos temas de psicoterapeuta o de relajación, pero también lo podría llevar el psicólogo. Eh, Terapias conductivas conductuales o psicodinámicas o hipnoterapias son alternativas, pero como vuelvo a insistir, no actúan solas. Tiene que ser todo un conjunto de tratamiento bien planificado y explicándole bien al paciente que una sola terapia no va a tener resultados y que tiene que tener paciencia porque es una patología que se va a mejorando con el tiempo usando varias terapias a la vez. Bien, y vamos a leer estas conclusiones, y la vamos a leer completa. El síndrome de intestino irritable es un trastorno tan frecuente que todos los médicos lo han enfrentado en alguna ocasión. O sea, en algún momento ustedes van a tener algún paciente con estas características. Por su naturaleza crónica y recurrente, limita la calidad de vida de millones de personas en el mundo y constituye una carga económica importante por esta parte limitante que les digo, a personas que incluso ya deciden ni salir de su casa, renunciar a su trabajo y tratar de trabajar desde casa donde se sienten seguros. Una buena relación médico-paciente es fundamental para lograr el éxito en la curación, con un enfoque holístico que trate tanto el cuerpo como la mente del individuo. Hay que explicarle bien, como ya les vuelvo a repetir, que no hay una cura mágica. Bien, por favor, ahora vamos a ver ya el caso clínico, si me ayuda doctor Bruno a compartir. ¿Se ve, doctora? Sí, perfecto. Ya, entonces, a ver, comienza, como Bruno está compartiendo, pero traten de tener sus micrófonos, pero no se atropellen, ya, no se atropellen. Ustedes son buenos alumnos, así que a todos les voy a mantener su nota, ¿ya? Solamente estamos acá cumpliendo, no se atropellen en hablar. Todos van a tener hoy día 17, gracias por conectarse hoy día. A ver,
Eh, a ver, Jordi, comienza la lectura, por favor. ¿Me escucha? Sí, Ok. Mujer de 30 años muestra depresión sin hábitos negativos, sin alergias terapias, acude a consulta del gastroenterólogo emitida por su médico general. Refiere que hace 3 años, a causa del deseo de su esposo, inició episodios frecuentes de dolor abdominal hipocólico. Ha estado resultando de la frecuencia persistente de las deposiciones. ya, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, Jordi, hasta ahí nomás. A ver, hasta aquí, alguien que me pueda decir cuáles son los datos relevantes hasta aquí. Serían, doctora, los del cambio en la frecuencia del dolor abdominal y pues la inconsistencia de las deposiciones. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene algo más? Así es, solamente faltaba algo, ¿no? Entonces, murió su esposo y justo a raíz de eso inició con episodios cólicos, cambio de frecuencia y consistencia. Muy bien. A ver, continúa, doctora Mendoza, la lectura. Los episodios de dolor se repiten al menos 1 a 2 veces por semana y se acompañan de diarrea con emisión de 3 a 4 cámaras en 24 horas, de predominio matutino o postprandial, tras las cuales el dolor mejora. Las heces son de consistencia blanda o semilíquida, a menudo explosivas y con frecuencia procedidas de borborismos y ruidos hidraéreos. Niega antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Tampoco refiere fiebre o pérdida de peso. Muy bien. Entonces, hasta ahí nomás, doctora. Entonces, aquí vemos que vuelve a repetir ya con detalle lo que hemos analizado antes, ¿no? Que hay 3 o 4 cámaras cada día, imagínense lo molestoso que debe ser ir al baño 3 veces al día estando fuera de casa, y de predominio matutino en la mañana y postprandial, o sea, postprandial, después de comer. ¿Alguien me puede explicar qué estará pasando cada vez que ella come? ¿A qué se deberá que justo después de comer le llama otra vez al baño? De lo que han expuesto en el seminario. Hay un La la estimulación, el reflejo gástrico colónico, parece. así es, el reflejo gastrocólico. Y hay después de eso algo importante que ha dicho la paciente. Que no lo había dicho antes. Siente alivio al Y depositar. es que el dolor mejora después de eso, ¿no? Que es lo que acabamos de leer en el paper, ¿verdad? Muy bien, continúe, a ver, está la Langui. Ok, ¿se me escucha? Sí, Se le indicó diversas pruebas que inclinan la analítica básica, co- coprocultivos, parásitos en heces y un estudio de sangre oculta en heces, pero todas las pruebas fueron negativas. Cabe precisar que hace 2 años acudió a otros especialistas, tenían exámenes normales de ecografía abdominal, más una colonoscopia con biopsias escalonadas de diferentes segmentos del colon, sin hallazgos relevantes. Ambulatoriamente fue tratada con loperamida, antiespa- antiespasmódicos y mucílagos, con los que obtuvo un alivio inconsistente. El examen físico no aporta datos adicionales de interés. está ahí nomás la Langui. A ver, en esta parte, algo que me puedan decir en esta última. Sí. Ujú. Así es, así es, pero todo esto refleja cómo es que estos pacientes no son diagnosticados. Miren, justo por eso les decía que habían
Dato importante en esto último, y en esto último el dato importante es que hasta biopsias le habían hecho, que ya es un procedimiento invasivo, ¿no? Por no haber llegado al diagnóstico. Como ustedes bien dicen, a ustedes, por ejemplo, no se les va a pasar cuando sean médicos. Con todo esto que están viendo, siempre van a tener ahí en la cabeza de que es una posibilidad, que se puede tratar no fácilmente, pero tiene un tratamiento un poco largo, a largo plazo, pero no van a necesitar hacerle todos Doctora, estos pero igual exámenes. de igual forma se tiene que y realizar ese tipo de exámenes complementarios igual como para confirmar que no sea algo por ahí diferente o no es Sí, necesario hacerlo. sí, sí, a ver, digamos, la medicina es así. Primero haces unidad clínica. Si en tu unidad clínica te está diciendo que es un síndrome de intestino irritable, le inicias tratamiento. Si con ese tratamiento no va, que tiene que ser un tratamiento holístico, ya hemos dicho, y persiste en el tiempo, ya recién vas a la parte invasiva pensando que es algo más raro, ¿no? Porque estará pensando, pues que no sé, una enfermedad celíaca, estará pensando si fuera un niñito en un KIPS, pero no es el caso, ¿no? En adultos es más difícil el KIPS. Pues. Entonces, sí es cierto lo que dice la otra Mendoza, creo que fue, ¿verdad? Sí es cierto lo que dice es que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y el diagnóstico diferencial a veces se tiene que basar en estas pruebas más invasivas, ¿no? Pero hay otros datos de laboratorio que no son tan invasivos que también me podrían dar alguna luz de que no está pasando nada. Pero ya la biopsia me parece muy exagerada. A ver, continúe, ¿quién está por ahí? Continúe, Guamán, a ver. Para la evaluación del caso y considerando la relación entre el comienzo de los síntomas y la pérdida de un ser querido, se le indicó una evaluación psicológica. La historia no reveló abusos físicos o sexuales en la infancia, pero sí rasgos de neurosis, fobia e hipocondria. Tras aplicar una terapia cognitivo-conductual, la paciente mostró una mejoría transitoria de los síntomas, pero al poco tiempo volvió a consultar por episodios invalidantes de dolor abdominal y diarrea acuosa. Muy bien, hasta ahí nomás, bueno. Ya, aquí que estamos viendo, Y tras una terapia psicológica mejoró. mejoró, ¿no? Mejoró, pero también hay que ver el trasfondo. ¿Le habrá pedido el doctor la terapia psicológica porque pensó en hacer un tratamiento holístico o pensó, no, ya esta es una loca que está solamente loca, ¿no? Puede ser. Pueden ser las dos cosas, ¿no? Ya, a veces todo lo vemos, nada, esto es psicológico, y ya está, ¿no? Y en este caso, al parecer, no es solamente psicológico. Bueno, tiene su componente psicológico, sí, pero no es solamente psicológico, por lo cual la paciente mejora, pero no es consistente tampoco su tratamiento. A ver, González, ¿puede seguir la lectura? Ya, espera. El caso fue derivado a una unidad especializada en trastornos motores y funcionales con el diagnóstico de síndrome, ya me perdí. Ya, de síndrome de intestino irritable, sin respuesta al tratamiento. Posteriormente fue evaluado por un investigador experto en el tema, quien solicitó el dosaje de algunos valores no incluidos previamente como hierro, calcio, vitamina D3 y monoglutamina y anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA. Todas las determinaciones solicitadas estuvieron dentro de los valores normales. Muy bien, doctora. Entonces, ahí ven que siguen tratando de buscar algo más, ¿no? Algo diferente, algo que pueda darles una luz de que a lo mejor hay otra patología por ahí oculta. Continúe, Flores. Ok, ante el fracaso de las medidas dirigidas a tratar el síndrome de intestino irritable, se optó por incluir en las investigaciones las determinaciones de los haplotipos DQ2 y DQ8 del sistema HLA, que resultó positivo para DQA1 y DQB1. Ello suscitó la necesidad de evaluar posibles cambios en la mucosa duodenal, motivo por el cual se tomaron 4 biopsias en la segunda porción duodenal. Los especímenes fueron tratados con hematoxilina eosina e inmunoglobulina
distinciones para el linfocito CD3, sin detectar ningún tipo de anomalía histológica. Muy bien, Muy y bien, así aquí seguían buscando algo más, ¿no? Pero ahí mencionan que el fracaso de medidas terapéuticas dirigidas a tratar el síndrome, o sea, ya estaban pensando el síndrome de intestino irritable y ya estaban pensando que había fallado, porque solamente, ¿qué hicieron de tratamiento para el síndrome de intestino irritable? Solo la parte psicológica, ¿no? Ya, entonces continuemos a ver, Pacheco. Ustedes estaban pensando en enfermedad celíaca, ¿verdad? Continúe, doctor Guevara. ¿Se me escucha, doctora? Sí. Ok, deme un segundo. Igualmente se llevaron a cabo pruebas de intolerancia a carbohidratos, lactosa, fructosa y sorbitol, y una gamografía con SHCAT para descargar. Ya. Sí. Ya. Para descartarme la absorción de ácidos biliares. Las exploraciones fueron reiteradamente negativas ante la presencia de los síntomas y la positividad de los haplotipos del gen DQ2 del sistema HLA. Se propuso a un paciente una prueba de supresión de gluten en la dieta a final de descartar sensibilidad al gluten. Un mes después abandonó la dieta al no mostrar ningún alivio en su sintomatología. Luego de revisar toda la documentación clínica de la paciente, se propuso la realización de un test de lactosa que mostró una elevación del H2 aspirado mayor de 20 partículas de 20 ppm a partir de los 50 minutos, evidenciando la presencia de un sobrecrecimiento bacteriano. No, hasta ahí nomás, doctor. Es legal. A ver, aquí le hicieron un nuevo test, ¿no? El test de la lactulosa, eh, que nos está dando una nueva pista, pero una nueva pista sobre el mismo síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es la presencia de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Eso qué significa? Que hay Desbalance en la microbiota. una disbiosis. Muy bien. Y el último pedacito que nos falta, a ver, doctor Guamán. Ok. La paciente fue tratada con un ciclo de rifaximina de 400 miligramos por vía oral cada 8 horas durante 14 días y una vez terminado el tratamiento no refería diarrea y remitieron los episodios de dolor abdominal y la flatulencia. Un estudio radiológico con papila de hierro no evidenció alteraciones anatómicas como divertículos, estenosis o fístulas capaces de favorecer estados de sobrecrecimiento bacteriano intestinal asociado a un síndrome de asa ciega. Muy bien, entonces, con esto, ahí nomás ya, con esto, ven que con el tratamiento de la rifaximina, que ya lo vimos en el paper, se resolvió su problema, pero igual tenían que buscar por qué había sobrecrecido las bacterias en el colon, y vieron que no había nada anatómico. Entonces, ¿en qué pensamos? En la parte psicológica. Esa parte psicológica, la alimentación, el estrés, qué sé yo, ha favorecido este sobrecrecimiento bacteriano que se instaló y le causó todo este problema. ¿Alguien me puede decir por qué la rifaximina hizo efecto en esta paciente? ¿Por qué no le dimos otro tipo de antibiótico? porque esa no se absorbe en el tubo digestivo. Exacto, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Y Ah, don Mendoza. Mendoza. Ya, con la voz ronca no la reconozco. Exacto, ¿ya? Y se los dije cuando les hice el resumen del paper. Ese antibiótico no se absorbe. Si nosotros le damos un antibiótico que puede mejorar mi flora
colónica, pero se me absorbe todo en el estómago, el intestino delgado, ya no llega al colon, ¿no? Y nosotros necesitamos que llegue al colon, porque la mejora no va a ser vía sanguínea, la mejora va a ser ahí in situ. Y esta rifaximina llega hasta ahí in situ, ¿no? Y mejora el cuadro clínico de la paciente. Pero esta paciente que ya mejoró tiene que mantener todo el tratamiento todavía psicológico, sus controles cada cierto tiempo para ver cómo está, si volvió a sobrecrecer o no volvió a sobrecrecer esta, esta flora intestinal que había creado la disbiosis. ¿Alguna pregunta, doctores? Bien, Doctora, entonces, diga. solamente para terminar de resumir, el diagnóstico sería disbiosis por razón psicológica, tratado con rifaximina, porque no es absorbible, ¿no es así? Así es, ese es el resumen, pero la enfermedad de síndrome de intestino irritable, Claro. por todo lo que tú has mencionado. Sí. Haces unidad clínica con todo lo que tú. Muy bien. Ok. Bien, doctores, les prometí media hora. A la doctora Nicole, díganle que no se preocupe, ya, porque como esto ha sido fuera de horario y ha sido un momento a otro. Pero ya, listo. El próximo viernes tenemos el examen de laboratorio. Ustedes deciden si hacemos o no también el laboratorio, ya que esa semana es semana de exámenes, lo deciden ustedes, pero el examen de laboratorio sí es a comenzar a primera hora del laboratorio. ¿Ya? 12 preguntas para marcar, 4 para llenar. ¿No? Doctor, o sea, el examen de laboratorio lo van a dar todos los grupos juntos No, otra no, no, vez. no, no, no. Nosotros en el horario de clase. Cada, ¿Y si cada lo laboratorio. damos el miércoles, doctora? ¿El miércoles quieren darlo? Como la otra vez, Sí, porque no hay seminario. como adelantamos el Como quieran, seminario, ya, está podemos bien. darlo. Por mí está bien. El miércoles entonces. Ya, está bien. Sería miércoles a la misma hora, ¿no? Sí, sí, bien. Sí, 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 a la hora que tenían su... ¿A qué hora me dices? 6, 6:30, aprovechando Ya, que están todos, que hora ven mejor. ya, ya. Ustedes pónganse de acuerdo y a esa hora puede ser. No hay problema. Ya, y que me escriba Bruno para decirme exactamente a qué hora para llevarnos, porque si no, si me olvido llevar los exámenes, ya no hay problema. ¿Ya? Listo, ok. Que tengan buen fin de semana, doctor. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Saludos, doctora, gracias. Doctora, un gusto.